Amanecimos con buenas noticias y una buena actualización. Nuevamente circula una foto de Jimin con su cabello rubio, pero esta vez lo podemos ver aún más. Tan solo miren incluso cómo su piel brilla. Es realmente sorprendente lo hermoso que puede llegar a ser Jimin. No es algo que nos sorprenda, que siempre capte la atención de cualquiera. También tenemos otra novedad sobre Jungkook. Bueno, una historia que contó una fan que se encontró con él en el gimnasio de Los Ángeles. Aclaremos que la primera vez que ella contó esta anécdota, dijo que no conocía a BTS y menos a Jungkook. Luego, cuando fue como expuesta, dijo que sí lo conocía. Pero el punto es que ella le pidió su número a Jungkook y este lo rechazó completamente. Muchos se han tomado esta anécdota en forma de juego, porque recordemos que Jungkook anteriormente había dicho que quería a alguien que no conociera a BTS. Entonces quizás esta fan se dejó llevar por ello y dijo que no los conocía, y así quizás obtener el número de Jungkook. Pero ni así lo consiguió. Por favor, no le tiren hate, simplemente es una anécdota que ella contó. No hizo absolutamente nada malo. Ahora hablemos de los premios por los cuales últimamente todos hemos estado dándole nuestro apoyo a Jimin. Lamentablemente Jimin no pudo ganar. Y no porque no se lo merezca. Ya sabíamos de antemano cómo funcionaba estos premios. Realmente es algo que ellos ponen en votación, pero ya tienen elegido a su ganador. Lo que generó más impacto y mucho descontento fue que ni siquiera lo ganó un artista coreano. Lo ganó Lisa con colaboración de una cantante inglesa y otra americana. Así como lo escuchan. No voy a menospreciar la carrera de Lisa porque realmente no consumo actualmente su música, pero sí me parece un poco descabellado el hecho de que su música haya ganado en una categoría que de por sí no le corresponde. Pudo haber ganado en otras, pero no, ganó en K-pop. Y eso es lo que tiene al público descontento. Como fan de Jimin, claramente creo que él se lo merecía. Su música tuvo mucho más impacto y hasta el momento, a pesar de que ya tiene casi un año de su lanzamiento, sigue sonando como si recién hubiera salido al aire. Es lamentable que no haya podido ganar, pero realmente muchos esperaban este resultado, porque repito, en estos premios hacen las votaciones simplemente como protocolo, porque ya tienen a su ganador seleccionado. Lo que podemos hacer es hacer que Jimin siga subiendo al top para que siga su música arrasando con las canciones de otros solistas. Él es el mejor. El hecho que no haya ganado este premio no desmerita todos sus logros anteriores. Concentrémonos para obtener muchas más nominaciones. Ahora hablemos de un tema muy importante y muy delicado. Lo que ha sucedido estos días, lamentablemente, ha sido algo que escapa de las manos de muchos y que se ha repetido otra vez. Las fans del Taekwondo están amenazando contra la vida de Jimmy. Y lejos de aceptar el error de esta persona que pertenece a su fandom, están culpando a otra persona que fue la que visibilizó el problema, diciéndole que se está haciendo pasar por Taikuka y culpar al fandom cuando ellos son unos angelitos que nunca en su vida amenazarían a Jimin.
lo cual es completamente falso. Este fandom, los fans del Taekwondo, casi la mayoría, se han encargado durante años de rebajar, amenazar a Jimin e incluso a su familia. Estas personas no solo odian a Jimin, porque es así como se le llama al sentimiento que tienen por él, odio, sino también a todos aquellos que lo quieren y lo protegen. Por ello, incluso atacaron al padre de Jimin, acusándolo de usar a Jimin y a Jungkook para ganar popularidad en su cafetería. Se disfrazaron de fans de Jimin diciendo que les preocupaba cómo su padre usaba su nombre para ganar popularidad. Y estamos seguros que no eran fans de Jimin porque un fan que realmente ama a Jimin jamás hablaría mal de su familia, porque sabemos lo importante que es el padre de Jimin para él, lo mucho que lo quiere y lo respeta, y lo dispuesto que está en apoyarlo absolutamente en todo. Esto fue una noticia pasada, pero ¿qué están haciendo estas personas ahora? Pues una de ellas hizo una publicación en TikTok donde decía que ella había llegado a Corea para acabar con la vida de Jimin. Así es, nuevamente están amenazando contra su vida. Esta es una fan tailandesa. ¿Y qué hizo este fandom? Lejos de aceptar la culpa y excluir a esta persona, dijeron que era una fan del G-God haciéndose pasar por ellas para perjudicarlas, como si estas personas no tuvieran antecedentes de lo que han hecho y de lo que han dicho, porque estas personas nunca han disfrazado lo que sienten por Jimin. Siempre han sido claras, lo ven como un obstáculo, lo ven como una amenaza que interfiere en su shit. Es lamentable al punto que han tenido que llegar, pero saben que es aún más lamentable que no siendo la primera vez que amenazan contra la vida de Jimin, la empresa no se pronuncia, lo deja pasar, simplemente lo ignora. ¿Y saben que es otra cosa indignante? Que las cuentas que supuestamente apoyan a todos los miembros de BTS nuevamente ignoran este tema muy importante y lo dejan pasar. A las únicas cuentas que he visto que le están dando visibilidad a esta noticia son las cuentas que apoyan a Jimin y las cuentas que apoyan al G-God. No veo cuentas grandes hablando de esto y exigiendo una denuncia. Claramente las cuentas coreanas también están buscando apoyo y enviando correos a BitHit para que haga algo. Pero la verdad, como dije, no sería la primera vez que ellos no hagan algo ante esta situación. No me sorprende esta actitud de estas personas, porque ya les dije anteriormente, no solo critican a Jimin, sino también a su familia. Y si eso les parece poco, incluso critican a Jungkook, porque a él ni siquiera lo ven como una persona o artista, lo ven como un complemento de su shit. Es así de sencillo. Odian que interactúe con Jimin, pero también que interactúe con otras personas, porque todo lo ven como una amenaza, todo lo ven como un problema. Para ellos, con la única persona que Jungkook debería interactuar es con Taehyung, con nadie más. Porque si interactúa con otra persona, automáticamente Jungkook se vuelve el villano en su historia. Y es que no respetan absolutamente a nadie, porque así como han atacado a Jimin, también en su momento han atacado a los mismos miembros del grupo, porque también sienten que interfieren en su shit, ya sea de una manera amorosa o sienten que interfieren interviniendo en los momentos donde su shit, según ellas, se demuestran amor. Son totalmente ridículas. Y no es nada sorprendente todo lo que están haciendo. Como ya se cansaron de esparcir el rumor de Jimmy y esa mujer, ahora intentan atacarlo por otro lado. Y nunca van a reconocer que están mal. Así que no pierdan su tiempo con esas personas intentándole explicar que ellas son el problema porque no lo van a entender. Para ellas siempre serán las víctimas, para ella la empresa las manipula y las obliga a ver contenido G-Code
porque el Taekook están obligados a estar separados. Esa es su teoría de toda la vida. Incluso ahora que tienen interacciones, no lo disfrutan si no sacan a Jimin de su boca. Están obsesionados con Jimin y no las culpo. Con un ser tan bello como uno no puede estar obsesionado. Pero claramente estas personas lo llevan a un nivel que ni siquiera puedo identificar. Parecen que viven en una realidad alterna. Me parece muy bajo lo que están haciendo, pero nada sorprendente viniendo de ellas. Esperemos que se tomen las medidas para que esto pueda solucionarse y para que podamos tener más tranquilidad respecto a cómo está Jimin en estos momentos. La cuenta de esta persona que hizo la amenaza ya fue bajada. Felizmente ya fue eliminada, pero si llega a ser cierto que está en Corea y según lo que dice su comunicado, que contrató a gente, que tiene a gente a su lado, realmente sería muy peligroso. Esperemos que esto no llegue a mayores y que simplemente sea una de estas taekukas intentando llamar la atención, porque si no fuera así, esta situación podría salir muy mal.